Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos los que se conectan en este canal de Facebook, Iglesia de Dios, Luz de las Naciones. Espero que en esta mañana sean todos bendecidos, que el Espíritu Santo de Dios esté allí con ustedes, acompañándoles, guiándoles. Y vamos a adorar a Dios en esta mañana con nuestros hermanos acá. Y vamos a poner esto también en las manos de Dios, el Espíritu Santo de Dios quien nos guía. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor, tu misericordia y tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ponemos en tus manos, Padre Celestial, todo, Señor, lo que vayamos a hacer, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y bendecimos los hogares, Señor, bendecimos las familias, las personas que puedan conectarse, que puedan escuchar, Señor, las bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que sean restaurados, que sean bendecidos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás y te vamos a mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás y te vamos a mover. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás y te vamos a mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás orando. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque
no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reencontrarnos nuevamente en este culto dominical para compartir la preciosa palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que a esta hora se conectan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hermosa hora. Le he puesto como tema a la predicación de este día: aviva el fuego. Todos sabemos que en los tiempos actuales, donde no podemos congregar debido a la cuarentena en la que estamos actualmente, se nos hace imposible reunirnos por un tema de seguridad, por un tema sanitario, y lógicamente esta situación que estamos viviendo actualmente puede que en algunos llegue a causar cierto grado de desánimo espiritual o de decadencia espiritual. Lógicamente eso va a depender del grado de disciplina espiritual que cada quien posea. Como todos sabemos, hay personas que se acostumbran a orar y leer la Biblia solamente cuando van a un servicio de culto a Dios en un templo o en algún lugar físico fuera de su casa. Y eso hace que en tiempos como estos, si no poseen una disciplina espiritual de buscar a Dios, de orar, de intimidar con Dios diariamente, puede que su vida espiritual se vea afectada. Por eso el tema de esta hora trata con el fuego que debe estar avivado en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, independientemente si somos pastores, líderes o personas que simple y sencillamente forman parte de una congregación. El apóstol Pablo aconseja a uno de sus hijos en la fe, llamado Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 1, del verso 6 al 8, Pablo escribe lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como todos sabemos, Pablo estuvo, por causa del Evangelio, estuvo en la cárcel, y desde esa cárcel escribió varias de sus cartas, varias de sus epístolas, y él estuvo bastante tiempo ausente de las iglesias que él había fundado.
esa relación que él tenía con Timoteo. Él era como un padre espiritual para Timoteo, y lógicamente Pablo le escribe en los versículos anteriores: deseando verte, le dice Pablo, o le escribe Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. Pablo también le recuerda a Timoteo aquella fe que ese joven pastor había recibido de su abuela Loida y de su madre Eunice, y Pablo afirma: y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía, o Pablo creía y confiaba que Timoteo tenía una fe tan fuerte como la tuvo su abuela y su madre Eunice. Pero es interesante porque Pablo le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Posiblemente la ausencia física del apóstol Pablo quizá fue una de las causas por las cuales en algún momento Timoteo se haya sentido un poco desanimado. Cuando Pablo le escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. Esa palabra avivar, según el diccionario en Google, significa hacer que una cosa sea más viva o intensa. Todos sabemos que los que hemos en algún momento visto una hoguera encendida en el campo, sabemos que el viento es un factor importante para que el fuego cobre más fuerza. Esa palabra aviva el fuego del don de Dios. Lo que Pablo le está dando a entender a Timoteo: tienes que hacer algo. No permitas que ese fuego del don de Dios que está en ti se apague. Mantén la llama encendida. Ahora, con esto en mente, quisiera que retrocediéramos un poquito en el tiempo y en el Antiguo Testamento viéramos por un momento el propósito de Dios para Israel, el pueblo del Antiguo Pacto. Todos sabemos que Israel estuvo por más de 400 años cautivo en Egipto, y luego Dios lo sacó de esos 430 años de esclavitud por mano de Moisés. Pero cuando ya estaban en el desierto, Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés en el capítulo 19 del libro de Éxodo, de la siguiente forma: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seguidamente les dice el Señor: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto para convertirlos a ellos en una nación santa, en un reino de sacerdotes. Y más adelante en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje de la Biblia que hace referencia a la iglesia del Nuevo Pacto. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tanto Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento, ellos fueron instituidos por Dios como una nación de gente santa, como una nación sacerdotal. Ellos eran delante de Dios sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los encargados de ministrar delante de Dios. Los sacerdotes eran los encargados de conducir la gente a la presencia de Dios también. Los sacerdotes eran los que ministraban las cosas santas y muchas otras funciones que ejercían los sacerdotes. Por ejemplo, eran los que intercedían a favor del pueblo, era gente que conocía la ley de Dios y eran personas que habían sido escogidas por Dios para ejercer esa función. Así que vemos acá que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres llamados y escogidos por Dios y convertidos de una manera sobrenatural y por voluntad de Dios en un pueblo escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos la proclamación que hace el último de los profetas del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Pacto, que es Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3:11, Juan viene proclamando lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí vemos algo muy interesante que dice el profeta Juan el Bautista. Él venía bautizando en agua a la gente que se acercaban a Dios, pero él está profetizando ahora de un acontecimiento futuro, algo que él no vería en vida, pero él está hablando de que quien viene detrás de él, el Señor Jesucristo, los bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Más adelante, cuando la iglesia nace, en Hechos capítulo número 2, vemos lo que acontece en ese día de Pentecostés con aquellos 120 en el aposento alto. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés fue un nacimiento en fuego. La iglesia nació en fuego del Espíritu Santo. La iglesia nació llena del Espíritu Santo, nació hablando en nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un fuego que arde en nuestros huesos. Hay un fuego del Espíritu Santo que está metido en nuestros huesos. La iglesia es portadora de ese fuego que lo trae el Espíritu Santo de Dios, pero ese fuego hay que mantenerlo encendido. Ese fuego nosotros no podemos dejarlo apagar bajo ninguna circunstancia. Es interesante que el apóstol Pablo, a causa del ministerio que él ejerció como apóstol, como fundador de iglesias, él se vio en algún momento o en muchos momentos de su vida, se vio perseguido, se vio encarcelado, se vio golpeado, a punto de morir. Pero sin embargo, nada de esas cosas que el apóstol Pablo sufrió en carne propia apagaron el fuego en la vida de él. Todo lo contrario. Y recordamos el caso cuando él estaba allá en Filipos, en la cárcel, junto a su compañero de misiones, Silas. Y la Biblia dice que después de que los golpearon, los dejaron medios muertos a ellos dos. Ellos están en la cárcel ahora, están encadenados. Ellos están ahí todos golpeados, malheridos, ensangrentados. Pero dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. A la medianoche, en medio del frío de la noche, en medio del silencio de la noche, ellos estaban ahí en la cárcel adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre del Señor. Y de repente comenzó a temblar, comenzó a estremecerse aquella cárcel donde ellos estaban. Dice la Biblia que las cadenas de los presos que estaban ahí con ellos se rompieron, se abrieron las puertas de la cárcel. Así que hubo una manifestación sobrenatural como resultado de la alabanza y la adoración que salió del corazón de aquellos dos misioneros que estaban en la cárcel. O sea, Pablo y Silas bien podían haber renegado, bien podían decirle a Dios: no vamos a volver a predicar más por causa de tu nombre, mira cómo estamos. Pero en lugar de eso, ellos estaban ahí alabando y glorificando a Dios. Esto nos recuerda también
en los comienzos de la iglesia, allá en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel también por causa de predicar el evangelio. Pero cuando ellos salieron de la cárcel, en el capítulo 4 dice que ellos se sentían gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por el nombre de Jesús. Y ellos llegaron y le contaron a la iglesia las cosas que les habían acontecido, las amenazas de muerte que habían sobre ellos. Y entonces comenzaron a orar. Y mientras oraban, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces yo creo que este es un tiempo también que, aunque no nos estamos reuniendo como lo hacíamos antes, pero sin embargo en nuestras casas es necesario mantener nuestra vida devocional, nuestra vida de comunión con Dios. Es necesario oír la voz de Dios a través de su palabra, para mantener ese fuego del Espíritu de Dios ardiendo en nuestro ser. Hay algo interesante que en el Antiguo Testamento Dios le dice a los sacerdotes en Levítico capítulo 6 versos 12 y 13: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Así que había algo que los sacerdotes debían de hacer todas las mañanas. Ellos tenían que atizar el fuego, tenían que poner leña fresca en el altar, porque el fuego del altar era necesario que se mantuviera encendido. Ese fuego no debía de apagarse en el altar de Dios. Esto nos recuerda un canto que dice: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Así que era una labor que los sacerdotes debían de hacer todas las mañanas, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Nosotros somos llamados a eso en estos tiempos. No debemos dejar apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Esa llama que arde en nosotros debe de estar ardiendo, y para eso es necesario acercarnos a Dios diariamente. Dios le dice a los sacerdotes que ellos todas las mañanas deberían de poner leña en el altar. Así que este es un llamado a los sacerdotes a que diariamente se acercaran al altar e hicieran su labor. Dios le da un consejo a la iglesia a través del apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahora el apóstol Pablo le está hablando a los sacerdotes del Nuevo Testamento, o sea, a la iglesia. Les ruega que por favor presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Algo muy similar a lo que tenían que hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Solo que en este caso ya ellos no tenían que ofrecer animales, ovejas ni bueyes como sacrificio. Ahora nuestros cuerpos son ese sacrificio vivo, el cual tiene que ser presentado diariamente delante de Dios en el altar. Creo que eso va a garantizar que ese fuego pueda mantenerse ardiendo en nuestro ser. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y en esta hora vale hacer la pregunta: ¿cómo está ese fuego dentro de ti? ¿Cómo está ese altar de adoración? ¿Cómo te sientes a esta hora en tu vida espiritual, en tu relación con Dios?
cuán aplicada estás en esas disciplinas espirituales. ¿Cómo está el fuego? ¿Está ardiendo ese fuego en ti? ¿Está ardiendo esa llama de Dios en tu vida? ¿Cómo está tu ánimo en esta hora? Es importante hacer un análisis de cómo está la vida espiritual. El escritor a los Hebreos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y Pablo aconseja, no apaguéis al Espíritu. En algún momento Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados. Y aquí les está diciendo a ellos, no apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis, porque el Espíritu se puede apagar. El Espíritu se puede contristar y se puede apagar en un creyente. Y si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y descuidamos nuestra vida devocional, ese espíritu puede comenzar a apagarse lentamente. El peligro de convertirnos en una iglesia tibia o apóstata. Apocalipsis capítulo 3 es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Laodicea, especialmente en los versos 14 al 16, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos sabemos, los que hemos leído este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que desde el capítulo 2 en adelante hasta el final del capítulo 3 hay 7 mensajes dirigidos a la iglesia de los últimos tiempos. Y son mensajes de advertencia, son mensajes de consejo, son mensajes de amonestación. Y creo que de una u otra forma, cada una de esas iglesias tienen que ver con lo que nosotros somos en realidad. Y aquí el Señor le está escribiendo a una de las iglesias de los últimos tiempos, como lo es la iglesia de Laodicea. Una iglesia que en algún momento ellos pensaron y dijeron: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa soberbia espiritual, ese creerse autosuficientes, ese creerse independiente de Dios, los llevó a ellos a convertirse en personas tibias, no simplemente personas frías. Porque quizás una persona fría es aquella que tal vez nunca ha conocido nada acerca del Señor, pero una persona tibia en este pasaje representa a aquel que en algún momento conoció el fuego de Dios, aquel que en algún momento experimentó el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, pero descuidó su relación con Dios. Llegó a un punto en que pensó: ok, no necesito orar tanto, la verdad que no necesito pedirle a Dios tanta dirección, ya yo sé cómo es esto. Recordemos que la Biblia enseña que la caída de Luzbel o de Lucero fue a causa de la soberbia. Se ensoberbeció su corazón, se levantó contra Dios y Dios lo destronó del cielo a la tierra, a las tinieblas donde hoy está actualmente. Entonces aquí, esta iglesia de la Odisea, de pronto la soberbia se apodera de su corazón, de pronto esa arrogancia se apodera de la iglesia de la Odisea, y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué nos quiere decir la Escritura en todo esto? Que Dios demanda de nosotros una vida de fuego en el Espíritu de Dios. Necesitamos mantener esa llama encendida. Recordemos que somos reyes y sacerdotes según la Biblia. Recordemos que somos las personas que Dios nos llamó para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, y por lo tanto, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento debían de mantener el fuego encendido en el altar y debían de poner leña cada mañana
para garantizar que ese fuego no se apagara, así nosotros igualmente en este tiempo, como la iglesia del Señor, debemos de mantener esa llama encendida. Hay un pasaje muy interesante que en lo personal a mí me gusta mucho, que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Hay una oración que el profeta hace ahí sobre una ciudad llamada Sigionot. ¿Por qué el profeta ora por esa ciudad? Porque el profeta oye la voz de Dios y el profeta, Dios le advierte de juicios que vendrán sobre la nación, sobre la ciudad. Entonces, el profeta, sabiendo lo que venía, el profeta sabiendo lo que acontecería en un tiempo no muy lejano, él ora por la ciudad de Sigionot. ¿Y cuál es la oración del profeta? Habacuc capítulo 3, verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Así que el profeta está orando por un avivamiento de la obra de Dios en la tierra. Él está clamando al Señor para que Dios tenga misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Si hay algo por lo cual debemos de estar orando en este tiempo, es por un avivamiento sobre la obra del Señor. Los tiempos que vivimos son tiempos que necesariamente debe de haber un avivamiento personal en cada uno de nosotros, un avivamiento en el interior de nuestra alma, de nuestra vida. Era necesario que viniera un despertar sobre Sigionot. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Todos sabemos hacia dónde va este mundo, todos sabemos que no están muy lejos los juicios de Dios de venir sobre este planeta Tierra. Todos sabemos que estamos viviendo en principios de dolores, que lo que hoy estamos viviendo en la actualidad no se compara en nada con lo que ha de venir. La Biblia nos habla a nosotros de un periodo de 7 años que se conoce como la gran tribulación. Antes de que esos 7 años de la gran tribulación vengan sobre la tierra, el Señor ha prometido levantar su iglesia. Nosotros creemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, pero el tema es: ¿cómo haremos para escapar? ¿Cómo nos vamos a ir nosotros en el arrebatamiento de la iglesia? Dios le dice a la iglesia de Laodicea: por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces las personas que no tengan una relación fuerte con Dios están en un peligro de que Dios los vomite, de que Dios los haga a un lado, de que Dios los rechace. Estamos en tiempo donde debemos de avivarnos en el Señor. Estamos en un tiempo donde no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra relación con Dios. Es el escritor a los Hebreos el que aconseja y dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Debemos de mantener el fuego encendido. Hace unas noches tuve un sueño muy lindo y quiero contárselo así brevemente. De pronto yo miraba en el cielo como una llama, como una luz en las nubes. Y de pronto eso empezó a convertirse como en una llama de fuego. Y yo miraba en el sueño, era como ver el mapa de todo el continente americano. Y de pronto yo miraba que desde el norte de América, esa llama comenzaba a invadir todo el norte de América, todo Centroamérica y todo Suramérica también. Y yo miraba en el sueño y yo sentía que era como un avivamiento que Dios quería traer, como un despertar espiritual. Y yo le decía a una persona en el sueño: mira lo que está pasando. Y yo veía ese fuego recorrer desde el norte
centro y hacia el sur de todo el continente americano. Y mientras iba pasando por Centroamérica, yo iba pasando Guatemala, Honduras, donde venía llegando a Costa Rica también. Era ese fuego que venía. Y recuerdo que cuando comenzó a pasar por nuestro país, de pronto yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo sentía a Dios ahí de una manera tan especial. Bueno, en sí yo no puedo decir en esta hora que habrá un avivamiento final o mundial, pero yo creo que hay un llamado de parte del Señor a cada uno de nosotros, y el llamado es que debemos de estar alertas. No sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero sí debemos de estar preparados, como aquellas 5 vírgenes prudentes que se prepararon con sus lámparas, con su vasija de aceite, y a la medianoche, cuando se oyó el clamor de que el esposo había llegado, ellas estaban preparadas para recibir al esposo. Así nos llama el Señor a nosotros, a estar listos y preparados, porque no sabemos a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. El profeta Isaías, para ir terminando ya en esta hora, en el capítulo 64, él hace una oración. El profeta ora, y la oración que hace el profeta es: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, y como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciese notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. El profeta está orando: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Juan el Bautista lo dijo: he aquí, la verdad, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo y el fuego son los agentes purificadores de nuestra vida. Son agentes santificadores de nuestra vida espiritual. Y por lo tanto nosotros necesitamos mantener esa llama ardiendo en nuestro ser. Isaías también exclama: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero había un anhelo en el corazón del profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo no sé a qué noche se refería el profeta, si era a la noche literal o a una noche espiritual. Lo cierto del caso es que si hablamos ahorita mismo en asuntos espirituales, estamos en una noche muy oscura. Nos acercamos a la medianoche, nos acercamos a un tiempo muy difícil para la humanidad. Es el tiempo de anhelar a Dios, es el tiempo de desear a Dios como nunca antes, es el tiempo de buscarle ahí en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa, recordar las palabras del Señor Jesucristo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos llama a un tiempo de intimidad. Dios nos llama a un tiempo de búsqueda de su presencia y de su rostro, porque todos los que buscaron a Dios nunca fueron avergonzados. Y Dios quiere que nosotros en estos tiempos podamos confiar en Él, que en estos tiempos nosotros podamos dormir en paz, que en estos tiempos nosotros podamos tener la confianza suficiente en Él, pero para eso necesitamos mantener el fuego del altar encendido en nuestros corazones. Así que yo espero que esta reflexión de esta hora haya sido de bendición para tu vida, y espero que independientemente de cómo esté tu relación con Dios, tu vida espiritual, cómo esté ahorita tu ánimo en el Señor, espero que estas palabras te ayuden
y levanten tu ánimo. Vamos a orar para darle gracias a Dios, y quiero orar por cada uno de los que en esta hora están conectados ahí con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Y si tú estás desanimado, decaído, este es el momento para que le digas: Señor, ayúdame a avivar el fuego. Envía tu fuego sobre mi vida. Si en algún momento experimentaste su presencia y dices: pastor, yo no he vuelto a sentir a Dios, tengo tiempo de no sentir nada, yo creo que es el momento de venir delante del Señor. El apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias por habernos permitido compartir tu palabra con este pueblo, con esta audiencia. Oramos para que en esta hora el fuego del Espíritu de Dios pueda venir sobre cada persona que se acerca a ti desde su lugar donde se encuentra. Amado Señor, aquellos que han estado decaídos, que han estado alejados, oramos, Señor, en esta tarde para que el fuego del Espíritu Santo venga sobre ellos, que el Espíritu de Dios descienda con poder sobre sus vidas, que ese fuego sea avivado en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, en el corazón de tu pueblo. Señor, así como oraba el profeta Habacuc, oramos en esta hora: aviva tu obra en medio de los tiempos, que esa llama comience a arder en cada espíritu, en cada alma, en cada corazón de todos aquellos que invocamos tu nombre y que nos identificamos con Jesucristo acá en la tierra. Padre amado, gracias. Escucha la oración de tu pueblo y, Señor, trae perdón, trae restauración en esta hora, trae nueva fuerza, Dios mío, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y aquellos, Señor, que se acercan a ti en esta hora para rendir sus vidas a ti, Señor, perdónales, recíbeles en esta hora también, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este culto dominical. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos de nuevo con ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Amén.